El acceso a plataformas virtuales se vio acelerado en México por la pandemia. Nuestros niños no han regresado a las aulas. Las clases en línea continúan para evitar contagios por el COVID-19. Y este nuevo acceso a la información trae consigo nuevos retos. Como padre de familia, estoy al tanto de la polémica que existe en redes sociales respecto a los géneros. Es por eso que el día de hoy hablaremos de este tema con una sexóloga. El aspecto psicológico y el aspecto físico. Los urólogos podemos ayudar a hombres y mujeres a cambiar la fisiología de su cuerpo para que sea congruente a cómo se ven y a cómo se perciben. Te invito a conocer más de este tema en el Laboratorio de tu Cuerpo. Bienvenidos a El Laboratorio de tu Cuerpo, un podcast para estar bien informado respecto a tu salud. Soy el Dr. Omar Palomo. Soy médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialista en urología, avalado por la Universidad Autónoma de Guadalajara y certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Como dato curioso, soy técnico en urgencias médicas, lo que conoces como paramédico o socorrista. Hola, bienvenidos al Laboratorio de tu Cuerpo. El día de hoy contamos con la presencia de Mafer Vargas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mafer Vargas estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad de Morelia. Realizó su maestría en el Instituto Mexicano de Sexología y es actual docente del Instituto Universitario de Puebla. Ha participado en diversos programas de televisión desde el 2012, como Hoy Michoacán, CB Televisión, ¿Qué onda Noticieros?, en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, como La Lectura es Cultura y el programa de Giros Michoacán. Mafer, muchísimas gracias de estar con nosotros. Doctor Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Muchas gracias, Mafer, por acompañarnos en este capítulo. El día de hoy, vamos a hablar de un tema súper importante, un tema que actualmente se está discutiendo mucho en redes sociales, en televisión. Es un tema que está generando muchas dudas en nuestros pacientes. Así es que, vamos de lleno con las preguntas. El Laboratorio de tu Cuerpo. Mafer, ¿nos podrías ayudar? Tenemos muchas dudas acerca de este tema de los géneros y de la identidad que actualmente se está viendo mucho en este tipo de nueva información que se está generando. ¿Nos podrías decir cuántos géneros existen? ¿Qué es lo que debemos saber? Pues muchas gracias por la invitación. Aquí la cuestión es que la sexualidad no es algo estático. Entonces, hasta el momento, estamos haciendo esta reasignación, digámoslo así, de los conceptos de lo que es género. Nosotros somos más o menos de la edad, entonces podemos decir que cuando nosotros éramos chicos, pues era género femenino o género masculino. En la actualidad se habla de un tercer género y es el no binario, que se refiere a lo que es no identificarse ni con el género femenino ni con el género masculino. Ok, y más bien aquí los conceptos de identidad, de rol de género, también son muchos conceptos que actualmente se están manejando y habemos personas que aún no estamos muy familiarizados con estos nuevos conceptos, porque es muy diferente una persona que desarrolla o que tiene un género y que se identifica con otro aspecto. Sí, yo creo que aquí es importante aclarar como dos conceptos que son básicos, y lo que es el sexo y el género, que no es lo mismo. El sexo, estamos hablando de que es una cuestión de tipo biológica. Cuando nacemos, dependiendo de los órganos sexuales que poseemos, ahora sí que el médico es el que dice, ¿no? ¿Es hombre o es mujer? ¿No? Dependiendo de los órganos. Ahora bien, el género es ya un constructo más bien de tipo social. Es el cómo yo me identifico o de acuerdo al sexo que se me asigna cuando nazco, se supone que debo de actuar, pensar,
vestir, ¿no? El comportamiento. Pero este es un aspecto de tipo social. Por eso es que a veces nosotros, bueno, en sexología decimos que géneros vemos, sexo no sabemos, porque no necesariamente tienen que estar relacionados. Y es una de las grandes incógnitas, yo creo que hay en la sociedad, de decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, dentro del concepto de género, sí debemos de tomar en cuenta que hay una como subdivisión. Y es esta cuestión, por ejemplo, de lo que es la identidad de género. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me identifico con las características de un género en particular. Yo nací mujer, con órganos sexuales de mujer, y me identifico con el género femenino, bueno, porque pues sí me gustan todo lo relacionado socialmente con lo femenino, ¿no? A lo mejor la vestimenta, relacionamos también colores, ¿no? En particular, actividades, posturas. Roles también. Y entonces, a partir de ahí viene este concepto de rol de género. Bueno, yo ya me identifiqué con un género, hombre o mujer, femenino o masculino, y a partir de ahí voy a desempeñar un rol, que es como toda esta parte de mi actividad a nivel de tipo social, se puede decir, ¿no? Entonces, están estas como subdivisiones de lo que sería. Yo me identifico con el género que corresponde a lo mejor con mi sexo y entonces pues fluyo, ¿no? No hay como tanto problema. Aquí la cuestión también es que estos conceptos también no son estáticos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros ahora? Yo cuando estaba en la primaria, las niñas no jugábamos fútbol y no teníamos acceso a una cancha de fútbol. O sea, a lo mucho, si bien nos iba, entre nosotras podíamos jugar básquetbol a lo mejor. Y ahora, si vemos en las escuelas, pues ya juegan niñas, niños, o sea, hay equipos separados, hay equipos mixtos, ¿no? Y ya socialmente es aceptado. A eso me refiero yo con esta parte de que es dinámico, exacto. Entonces, evoluciona el ser humano y a la vez va evolucionando todo lo que le corresponde. Y más en terrenos de sexualidad, ahora sí que nada está escrito. En cuanto a la diferencia de la orientación sexual. Eso, ese es otro boleto, ¿no? O sea, esa ya es otra cuestión. Una cosa es cómo yo me identifico y cómo me quiero mostrar al mundo, y otra cosa es la preferencia. ¿Cuáles son ya mis gustos particulares? Y sí, hay como mucha también confusión. Sí, se mezcla mucho esta parte de, bueno, dependiendo del género también cómo va a ser mi orientación. Eso también no tiene nada que ver. La orientación es el gusto, la atracción por uno u otro género o ambos. O sea, me puede gustar una persona en mi mismo género, una persona del otro género al que yo pertenezco, o me pueden gustar ambos géneros. O también existe la posibilidad de que no te guste ningún género. Y también puede existir, exacto. Sí, hay ahorita en la actualidad ya tiene un nombre, las personas asexuales, que se dicen llamar, no sienten atracción hacia ninguno u otro. No es que no sientan atracción, más bien no hay interés de interactuar de tipo íntimo, sexual, con ninguno de los géneros que hay. Ok, entonces una persona que es atraída hacia el mismo sexo es una persona que es homosexual. Y una persona que se atrae hacia a su diferente sexo del cual se desarrolla es una persona que es heterosexual. Y una persona que está atraída por los dos sexos, entonces quedamos es una persona que es bisexual. Y la persona que no le atrae nada, asexual. Eso nos llevaría a la pregunta de, entonces, ¿qué significa LGBT más Q, si estoy en lo correcto? Sí, sí, son como muchas siglas. Cada vez le agregan un poco más de letras.
es lésbico, gay, bisexual, transexual. Transexual, por eso está el más, porque es transgénero, transexual, travesti, y el Q es de las personas queer, que son personas que les gusta o les atrae el tener vestimentas del otro género, pero lo hacen como más onda artística, digámoslo así, o sea, es como más exuberante la manera de presentarse. ¿A eso se le llama expresión de género o esa es otra cosa? Sí, eso sería parte de la expresión del género y eso viene en función a el cómo yo me quiero presentar ante la sociedad. El hecho de que nosotros ahorita estemos vestidos de la manera en cómo estamos vestidos, esa es la expresión de mi género. Entonces, a veces podemos como coincidir con esta parte de traer una vestimenta que corresponda al género que estoy representando, pero hay otras personas que no, que es cuando, no sé si les ha pasado que van en la calle y dicen, digo, todavía tenemos esa tendencia de decir, es hombre, es mujer, le veo bien, ¿no? Sí, he visto algo así. O sea, porque hay personas, digo, y a mí me ha tocado ver personas que, no, yo soy mujer, me llamo con un nombre correspondiente al género, no niegan su género, sin embargo, su forma de vestir es como todo lo contrario, ¿no? De repente es como a lo mejor vestir muy andrógino, ¿no? Como a lo mejor características que le podríamos atribuir a los hombres, mujeres que a lo mejor traen el cabello corto, pero es como esta parte de la imagen, no tanto que estén en desacuerdo con el sexo al que pertenece. Entonces, ¿cuál podría ser la diferencia entre una persona que es transvesti a una persona que es queer? Una persona que es travesti lo que hace es vestirse con la vestimenta del género, del otro género al que pertenece o al que con el que se identifica. Las personas queer son más, insisto, como que su vestimenta es como más extravagante, pero va más en función a lo mejor también como a esta parte artística, digámoslo así. Okay, claro. ¿No? Y una persona trans puede a lo mejor estar en lo cotidiano así, a lo mejor la persona queer solo se viste para ocasiones especiales, un evento, o que se dedique a hacer performance, por ejemplo. Y entonces también estábamos también con la duda, ¿cuáles son los intersexuales? ¿Entran dentro de esta parte del trans? Ok, de hecho sí, a estas letras que referíamos hace ratito, también actualmente se agrega la I, que se refiere a los intersexuales. Los intersexuales son aquellas personas que, bueno, comúnmente o antes conocíamos como hermafroditas. Son personas que desde nacimiento presentan ambos caracteres sexuales, tanto masculinos como femeninos, y que en su infancia no se les reasignó o no fueron sometidos a una cirugía de reasignación de sexo, entonces pueden tener genitales masculinos, como un pene, y pueden tener desarrollada una vagina en vez de escroto. Uh-huh. Y si estas personas crecieron, pues actualmente son a las que conocemos como intersexuales, que pueden ser problemas genotípicos. Pueden haber nacido en vez de tener un cromosoma XY o XX, pueden ser aquellas personas que nacen con cromosomas X0 o XXY. Ok, y entonces estábamos con esta investigación en internet y con las preguntas, las dudas, nos metimos a muchos foros, revisamos en redes sociales, vimos cosas en YouTube. Y yo quedé mucho más confundido y tenía la duda de, bueno, ¿qué es esto del paraguas trans?
Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, no en sexualidad no encasillamos tampoco ya dentro de un tipo o una categoría, digámoslo así. O sea, también puede haber variaciones. Dentro de las disforias de género puede entrar lo que es la persona trans, que era lo que les decía, que era como el gusto por vestir prendas que corresponden al otro género. Están las personas transgénero, que entonces ahí sí ya entra esta cuestión de no haber una concordancia entre el sexo y al género al que quiero pertenecer. Entiéndase, o sea, soy hombre, nacido hombre, pero mi género no es masculino, o sea, me agrada y me identifico con el género femenino. Hasta ahí quedaría el transgénero. Ahora viene el transexual, que entonces es ya querer modificar toda estructura física para pertenecer con órganos a lo mejor sexuales correspondientes al género con el que me estoy identificando. Entonces, y es muy amplio, o sea, porque también dentro de estos conceptos hay sus particularidades. O sea, habrá gente que sí quiera modificar órganos sexuales para pertenecer al sexo y al género y que haya concordancia. Habrá quienes no les interese la cirugía y solo con la imagen, pues como exterior, digámoslo así, se sienten a gusto. Hay personas que se quedan nada más a lo mejor con el hecho de cambiarse el nombre. O sea, sí hay como que aquí aspectos muy, muy particulares, pero bueno, dentro de las generalidades sería eso. Y también esto no es algo estático, también puede ser que fluya, que haya veces que la persona en ciertas situaciones o en cierto tiempo se identifique o se quiera desarrollar un rol un poco más femenino y en otras ciertas circunstancias o en diferente tiempo pueda desarrollar o identificarse con un género un poco más masculino y que esto fluya. Entonces esto también, pues cada vez debemos de verlo más normal y darle su lugar a estas personas. Sí, sobre todo, sí existe como el término de género fluido, claro, ¿no? Y es esta parte de combinar, es como poner en la canasta todas las características que corresponden a un hombre y a una mujer, ¿no? Lo que socialmente decíamos. Esta cuestión como laboral, los gustos, la forma de vestir, las expresiones, ¿no? Y es meter todo en una canasta. Y entonces a lo mejor no decir soy más masculino que femenino, ¿no? O más femenina que masculino, sino que soy yo. Y así es como quiero ser. Y entonces a lo mejor tengo características de ambos y no pasa nada. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Que de repente, como seres humanos, tratamos como de encasillar, ¿no? Características o esta parte del género a las personas como que en alguno de los polos, ¿no? Por un lado o por el otro, cuando en medio de esos polos pues hay una infinidad de posibilidades. Que precisamente por eso empezamos con el tema, porque yo creo que estas últimas 2 semanas todos hemos tenido en nuestros grupos de WhatsApp de familia, redes sociales, etcétera, pues alguien que ha publicado la nota del compañero, ¿no? Entonces, esto que nos cuentas es precisamente eso de... O sea, ¿ser fluido es ser binario o es otro para separar? No, más bien es el género no binario. Legalmente se está solicitando que en cuestión de legalidad haya estos 3 como apartados, no sé cómo expresarlos, del género, género femenino, masculino o no binario. O sea, no me identifico con ninguno de los dos como en particular. ¿Qué es lo que surge a partir de esto? Precisamente el término elle, ¿no? O que terminemos con con la terminación en
como para darle lugar a estas personas que se encuentran en esta categoría de no binario. Yo creo que es muy importante que estas personas, pues durante toda su vida no se han sentido identificadas, y ahora que le podemos dar lugar y poderles llamar a cómo se sienten y cómo se expresan, es darles respeto, es darles su lugar en una situación donde nunca les habían dado. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo de que si estamos en el contexto donde tenemos una persona que no se identifica ni con uno ni con otro, pues respetarlos y poderles hablar de la forma que ellos se identifican. Sí, claro, es como entender, ¿no? O sea, entender qué es lo que pasa con estas personas y sobre todo visibilizar que no todos somos femeninos ni todos somos masculinos, ¿no? O sea, en esta parte sí es como la flexibilidad y de ahí radica lo que es la diversidad. Y entonces lo que promovemos también es como el respeto al otro y a su preferencia y a sus gustos y a su persona como tal. Y por ejemplo, ¿qué nos puedes decir respecto a la importancia de los pronombres? Ya que creo que parte de lo que no entendemos en nuestra generación, no estamos tan familiarizados con esta cuestión. ¿Por qué los pronombres es tan importante para ellos? Y, por ejemplo, pues el propio uso de la lengua pues tiene cuestiones neutras, tiene cuestiones como para no definir si es masculino o femenino. O sea, ¿por qué es tan importante esto del ella y la parte de lo que llaman escritura inclusiva? ¿Por qué es tan importante? Ajá, es la parte de la inclusión a este grupo a lo mejor minoritario, donde lo que quieren es alzar la voz y que se les voltee a ver y que se les entienda y que se les conozca, ¿sabes? Es como esta parte, también es este lenguaje de tipo incluyente donde no queremos seguir normalizando el lenguaje en función a un término, no sé, machista a lo mejor, ¿no? O sea, que era lo que de repente comentan, ¿no? Bueno, si habemos en un grupo, ¿no? En un lugar, la mayoría somos mujeres y se les empieza a hablar en femenino, ¿no? Chicas, compañeras, como quieran decirlo, ¿no? Pero entra un hombre y entonces cambia automáticamente. Entonces, compañeros, ¿no? Y entonces empezamos a generalizar. Cuando si la mayoría es femenino, pues ¿por qué no hablar en femenino, por ejemplo, ¿no? Es como estos pequeños cambios que se quieren hacer en el lenguaje, en la expresión del lenguaje, no tanto en el lenguaje como tal, para precisamente darle su lugar a cada uno de los géneros. Y entonces, no porque, volvemos a lo mismo, está esta parte binaria de hombre o mujer, quiere decir que no hay un grupo que también no se identifique con estos y también se les pueda dar su lugar. Y yo creo que es como cuestión más bien de acostumbrarse. O sea, digo, va cambiando esto y también dentro del estudio, la práctica y lo que vamos viendo, lo que hablaba de la evolución, pues van habiendo muchísimos cambios, ¿no? Entonces es acostumbrarse a utilizar nuevos términos nada más. Pero yo creo que aquí, más que una necedad de querer utilizar otro tipo de lenguaje, ¿no? A lo mejor, o de terminología, es esta parte del valorar y entender la importancia que tiene a esas personas el que se les hable como quieren que se les hable. Entonces, digo, en lo particular a mí no me genera problema el modificar a lo mejor en mi expresión. Digo, ya venimos incluyendo esta parte o esta modificación con el incluir
él y las, ¿no? Dentro del discurso. Los hombres y las mujeres, los niños y las niñas. Bueno, pues ahora agregamos un tercero. Que ahí es donde entro en la parte de la comunicación. Cuando hablamos de los niños, estamos hablando de los dos géneros, ¿no? O sea, ese es el detalle. Esta pregunta que nos hicieron, fíjate la pregunta porque seguramente te vas a dar idea del rango de edad. ¿Es como lo que vimos en Metroflog hace unos años? O sea, ¿eso es lo de la escritura? O sea, esa es la pregunta de los binarios. Esto lo hizo realmente alguien en un grupo de gente de más o menos de 40, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿esta escritura binaria es lo que vimos en Metroflog? No, es otra cosa totalmente distinta. O sea, no es querer en contra del lenguaje o querer deformar el lenguaje, es otra cosa. No, es precisamente hablamos de inclusión, no de deformación. O sea, el ella existe en el vocabulario, pues, ¿no? No sé, en la escritura o no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, el término pues sí lo utilizamos. Que a lo mejor ahora tenga otro significado o le demos más peso al significado es distinto. Porque no, o sea, no estamos peleados, ¿sabes? No se pelea por modificar el lenguaje. Porque si en esas vamos, pues, ¿cuántas palabras americanas, anglosajonas, de otro país? O sea, ¿no? Ya incluimos en nuestro lenguaje coloquial, ¿no? Y hasta a lo mejor en el formal. Entonces, no, la idea no es ir en contra de, sino más bien darle ese valor que representa. Okay. Y entonces, esto nos lleva a precisamente todo este tema, porque todos los grupos y las preguntas que hemos sacado, las hemos sacado de grupos de padres de familia. Claro. Entonces, ahora, ¿cuándo un niño puede identificar su orientación sexual? O sea, ¿a qué edad? Mira, la orientación sexual como tal, pues entraría ya en lo que sería a lo mejor la pubertad. Es cuando empiezo yo a identificar hacia qué me siento atraído. Pero si estamos hablando de identificación en relación al género, se da a partir de los 3, 4 años. Entonces, yo me puedo identificar. Y esto es como parte del trabajo que hacen las educadoras, ¿no? De identificar si los alumnos y alumnas se identifican con su género, ¿no? O sea, no sé si me explico. Entonces, se da entre los 3, 4 años donde un niño o una niña pueden expresar libremente el cómo se sienten y a qué género pertenecen. Y a partir de esa edad se presenta, a lo mejor si hay una disforia, sí se llega a presentar y lo llegan a expresar. Que les hagan caso o que lo tomen en cuenta o se valore o se le dé la importancia que requiere, ya es otro boleto. ¿Y qué hacer entonces cuando, si un niño nos dice, no sé, un niño que se está acercando a la pubertad, de 8 o 10 años, que pues se siente atraído o que le gusta a un amigo o que a una niña nos diga, oye, me gusta mi amiga, me gusta una niña? Yo creo que fíjate que aquí sí hay como una situación un poco complicada cuando yo trabajo con niños o adolescentes o pubertos. Aquí la bronca no es tanto ellos y ellas, sino más bien lo que les representan los papás, ¿sabes? Y entonces es como esta parte del trabajo también con los padres de familia, de saber hasta qué punto tienen como la voluntad, la capacidad y la apertura de tratar este tipo de temas, y yo me remonto al trabajo con su propia sexualidad. Entonces, aquí es complicado porque si yo como padre de familia no me he cuestionado cómo está construida mi propia sexualidad, a lo mejor si mi hijo o mi hija llegan con un aspecto diferente a lo que yo estoy acostumbrada,
pues haya un choque, ¿no? Y entonces aquí hay de dos. O estoy abierta a toda posibilidad y entonces me ocupo, ¿no?, de trabajar en ello, o me cierro y me niego a lo diferente, ¿no? Entonces, si es complicado, aquí la cuestión es que cuando llegan a hablarnos ya de una preferencia sexogenérica donde no es la común, como sería, por ejemplo, una persona homosexual, pues sí es como platicar mucho esta parte, pues socialmente primero como estamos, ¿no? Y el darle como todo el apoyo y hacerle ver que sí puede ser algo natural, que puede entrar dentro de la normalidad, pero que a lo mejor la mayoría no está o no se desarrolla en esa preferencia, ¿no? Ser como muy claros. Yo creo que aquí la clave está en hablarlo abiertamente y de manera como natural. Ya tendrá que sufrir o no, ¿no?, lo que tenga que vivir, pero sí hay el apoyo y el cobijo, pues, de sus padres, que serían los principales medios de contacto emocional, pues a lo mejor pueda solventar, ¿no?, todo lo que conlleve. Aquí la idea de la inclusión y de la diversidad viene en función a decir que, pues, el eslogan, ¿no?, amor es amor, y entonces pues esa gran capacidad, ¿no? O sea, no espantarnos porque amamos o queremos a alguien. Qué gran maravilla es eso. O sea, ¿sabes? Ahorita eso es lo que necesitamos, amarnos entre nosotros y no meterle una connotación de tipo sexual adulto, una visión adulta de lo que es la sexualidad. Porque entonces nosotros nos vamos definiendo como... si a mí me dice que le gusta una persona de su mismo género, un niño de 8, 9, 10 años, nos remontamos como a mi sexualidad de adulto y es como este vínculo coital, ¿no?, afectivo, amoroso. Pero a lo mejor no, o sea, es esta atracción, es este cariño, es este afecto hacia mi compañero, mi compañera, donde sobrepasa a lo mejor esta cuestión de amistad o de simple relación cotidiana, ¿no? Así que siente maripositas, ¿no? O algo así. Ajá, y entonces de repente es como ir encaminando. Bueno, a lo mejor ahorita te sientes porque hay afinidad en algunos gustos, porque se siente a gusto platicando con esa persona, porque se siente escuchado, atendido, ¿sabes? Y no involucrar como esta parte genital cuando estamos hablando de menores. Ya en su momento, en una edad pues más adelante, de adolescencia, adultez, pues a lo mejor ya podrá definir cuál será su preferencia ya en todas las esferas, ¿no?, de su vida. Y ahí entra otra pregunta que salió. ¿A qué edad es la mejor edad si quieren comenzar con algún tipo de cambio? Estos niños que dicen, yo no soy niño, yo soy niña. O yo soy niña, soy al revés, que soy niña y quiero ser niño y quiero ser... o como... Sí, perdón. Sí, efectivamente, así es. O sea, esto es complejo, ¿no? Sí, o sea, realmente llega un punto en el que no logramos identificar bien qué es lo que sucede. Ajá. Mira, cuando estamos hablando de disforia de género y hablamos de personas trans, nosotros cuando hablamos de una persona trans, hablamos que hay como 2 etapas. Puede ser primaria o de tipo secundario. ¿A qué nos referimos con eso? No es que la primaria se dé en la primaria y el secundario, no es cierto.
La primaria se da cuando los niños entre los 3 y los 4 años empiezan a hacer referencia a que no me identifico con este vestidito que me estás poniendo o no me identifico con que me quieras llevar al fútbol, ¿no? ¿Sabes? O sea, es como no me estoy identificando con estos roles que tú me estás diciendo que debo cumplir, de acuerdo a que si soy niño o soy niña. Eso sería como de manera primaria. Cuando desde niños ya hacen referencia a no haber concordancia entre el sexo y el género. Cuando se da de manera secundaria es porque ya pasaron un periodo. No quiere decir que de la noche a la mañana en edad adulta dijeron, ay, ahora quiero ser hombre o ahora quiero ser mujer, sino que toman como conciencia y hacen referencia a todo este proceso que ya pasaron previo, pero que muy probablemente lo vivieron en completo anonimato. Ahora sí que en la intimidad de su casa y nadie más sabía. Y entonces llega un momento en el que dicen, no, a ver, o sea, no me identifico, no quiero pertenecer al otro género o quiero tener estas características físicas y entonces actúan en función a eso. Entonces, la pregunta era, me perdí. ¿A qué edad? O sea, Sí. si te refieres a qué edad médicamente podemos ayudar para que se empiecen a desarrollar o a hacer hormonalmente cambios para que se empiecen a ver modificaciones en cuanto a un diferente sexo, pues de entrada, o sea, siendo un menor de edad médicamente no podemos iniciarlo si no hay una autorización de los padres. Entonces, si legalmente, si me dice a qué edad, pues tendría que ser pues cuando sean mayores de edad, ¿de acuerdo? Pero si está de acuerdo sus padres o sus tutores, pues ahora sí médicamente lo más recomendado sería pues en la adolescencia, a partir de la pubertad. Sí, aquí estamos hablando de que son personas que están plenamente conscientes. E independientemente de eso, hay un protocolo que seguir, claro. ¿Sabes? O sea, esto no es de que hoy desperté y quiero ser hombre y entonces, ¿qué tengo que hacer para ser hombre? ¿Sabes? No es así. Es como esta parte de hay un protocolo donde se tiene que hacer una valoración, donde se incluyen diferentes disciplinas dentro del área médica, psicológica, sexológica, ¿no? Y se hace también un acompañamiento para que se le oriente y ahora sí que pues sepa qué procede, ¿no? en esta decisión que se está tomando. A lo mejor dicen, y esto sí es como muy común que digan, ¿cómo un niño, un adolescente, una persona que está entrando a la pubertad ya viene plenamente consciente, ¿no? de querer ser del otro género o que sus características físicas pertenezcan a un sexo determinado? No es que haya sí hay una inmadurez, a lo mejor de tipo psicológico, pero precisamente por eso se le da ese acompañamiento. A lo mejor el proceso no se da como de manera como rápida, ¿no? O inmediata, pero sí se le puede ir dando esta orientación y este acompañamiento para que llegue a una edad determinada donde a lo mejor ya seguro de sus decisiones pueda hacer las modificaciones que se requieren. ¿Cuál es esa edad? O sea, ahorita hablábamos, forzosamente tiene que ser mayor de edad. Y si desde niño presentó eso, o sea, de yo quiero ser niña. Por ejemplo, hay casos, bueno, ahorita se me ocurre y se me viene a la mente algo que a lo mejor es más de dominio público, ¿no? Digo, porque es complicado, estamos hablando que, fíjense, en una estadística del 2016, en la Ciudad de México, no, en la República Mexicana, la comunidad trans equivale entre el 0.3 y el 0.5% de la población. O sea, no llegamos ni al 1%. O sea, es una minoría. Pero si le ponemos números reales, para esa época eran 350,000 personas.
que a lo mejor ahorita nosotros no tenemos un contacto tan directo con alguien que tenga esta condición, ¿no? O que esté viviendo esta situación. Pero bueno, por ejemplo, de dominio público podría ser aquí sí me pierdo porque no sé si es él o la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt. Era niña, es que eso es lo que no me acuerdo. Nació niña y y entonces a los 3 años les dijo, yo soy niño y me quiero llamar tal. Y entonces los papás, con una mente muy abierta, como muy pues actuales a lo mejor en este tipo de información, dijeron, va, entonces escoge te respetamos, a lo mejor no hay nada médico trabajado aún, pero a ver, ¿cómo te quieres vestir? ¿Cómo quieres traer tu cabello? Entonces, ¿cómo quieres que te llame? Y entonces, a partir de ahí, a lo mejor tú le puedes dar ese lugar y ese valor. Yo cuando oigo testimonios de adultos, de personas trans, que dicen, yo viví un infierno en mi infancia, en mi adolescencia, porque sufrí bullying, porque abusaron de mí por ser diferente, mi familia no me aceptaba, muchos casos de gente que huye de casa, ¿no? Para poder tener la imagen o ser quien quieren ser. Estamos hablando de violencia ahí, ¿no? Entonces, el hecho de a lo mejor, desde el momento en el que el niño o la niña hacen referencia a que hay una diferencia, pues si hay amor, hay respeto y hay valor por la persona, pues puedes empezar, ¿no? Como a trabajarlo. ¿Y cuáles son los pasos? Supongamos, ya hablamos de la edad, pero y entonces una persona que quiere hacer un cambio de sexo, ¿cuáles son los pasos? Bueno, pues primeramente debe, como lo estábamos comentando hace un momento, debe de recibir un apoyo, un seguimiento, un acompañamiento de manera psicológica, una valoración psiquiátrica, que se descarte que esto no es consecuencia a una enfermedad que sea tratable, a una enfermedad que digamos que esté asociada a la esquizofrenia o a un trastorno bipolar o a algo que sea orgánico. O sea, que meramente sea completamente de acuerdo a esta disforia de sexo. Y entonces si está completamente diagnosticado, ok. Ahora sí, la persona debe de fungir y desarrollar su rol un tiempo determinado como para ahora sí empezar a someterse a un tratamiento hormonal. Sabemos que las hormonas son las que después de la pubertad nos ayudan a desarrollar los caracteres sexuales secundarios. La situación del tono de voz, la distribución de los músculos, de la grasa, la distribución del vello. Entonces, la suplementación hormonal pues se debe de iniciar una vez que esta persona está completamente diagnosticada, valorada y acompañada, porque pues tiene sus consecuencias, ¿de acuerdo? Obviamente una persona que tiene genotípicamente es hombre, si le deprivas la testosterona, pues va a empezar con una situación de andropausia, situaciones que puede haber un aumento en la posibilidad de desarrollar eventos cardiovasculares, situaciones de trombosis, cambios hormonales, que si esta persona pues se sometió sin haber sido diagnosticada, pues conlleva riesgos, ¿no? Misma situación con los estrógenos en el cambio de mujeres. Si se empieza a deprivar de la situación hormonal estrogénica, pues de la misma forma puede haber alguna alteración a nivel óseo, puede empezar a haber situaciones como osteoporosis, ¿de acuerdo? Entonces, no quiere decir que sea imposible, claro que no. Obviamente hay suplementos, hay medicamentos que nos ayudan a evitar todos estos riesgos, pero siempre y cuando una persona pues ya esté completamente identificada y decidida a iniciar con este cambio. Una vez de que se inició la suplementación hormonal, pues ahora sí ya sería una valoración del aspecto quirúrgico. Si es una persona que está completamente decidida, pues los grupos que se dedican a la cirugía transgénero,
no solo es un cirujano plástico, no solo es un cirujano general o un urólogo, es un grupo multidisciplinario que pues va desde el cirujano plástico, que puede hacer una mastectomía o puede hacer una cirugía para aumento de busto, el cirujano reconstructivo, el urólogo especialista en la reconstrucción, para poder generar los caracteres sexuales tanto masculinos como femeninos. Y aparte, pues el seguimiento durante todo este proceso, siempre con el apoyo del psicólogo, del psiquiatra, del sexólogo, para que esta persona que va a sufrir estos cambios no sea tan traumático todo este proceso. Si por sí es un proceso y es una situación difícil, es una situación que puede tener complicaciones, siempre debe ser bajo las manos de expertos. Aún así conlleva riesgos, hay riesgos quirúrgicos inherentes a los procedimientos, situaciones de infecciones, situaciones de dehiscencias, de presencia de fístulas, de sangrados, que pues esta persona que se va a someter a estos procedimientos, pues si no está completamente segura, pues no tiene por qué sufrir estas consecuencias. Entonces, regresando a la pregunta, pues va por pasos. Primero es el apoyo psicológico, el apoyo psiquiátrico, después que viva, que se desarrolle en este otro rol, y una vez iniciar el tratamiento hormonal, y una vez que pasaron todos estos pasos y la persona se siente a gusto y continúa decidida de hacer el cambio, pues ahora sí, iniciar el proceso para el cambio quirúrgico. Existen las cirugías, cada vez son más actuales. Son pocos los centros y los lugares donde se ofrecen, pero ya no es tan inaccesible como lo era hace unos años. Sabemos que todo esto nació y los grupos donde se empezó a formar médicos, pues empezaron en Asia, en Tailandia. Ahora hay muchos grupos de médicos que se entrenan en Estados Unidos. Hay grupos muy importantes en Cincinnati, en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami. Y en México pues también hay ya grupos multidisciplinarios que se puede ofrecer esta cirugía pues con la mayor tasa de éxito y con menos complicaciones. Ahora, este tipo de cuestiones, nada más para aclarar, sí hay consecuencias por hacer cambios en el cuerpo de manera hormonal. O sea, sí las hay. Claro, o sea, si no se da un tratamiento adecuado y nada más así al ahí se va, o está en manos de una persona que no está capacitada o no es experto o está mal asesorado, claro que puede haber cambios que se aumenten los riesgos de una persona. No todas las personas son candidatas a un tratamiento hormonal, se debe valorar. Una persona que no tenga problemas cardiovasculares, que tenga controlados sus niveles de glucosa, sus niveles de lípidos, colesterol, triglicéridos, la situación del índice de masa corporal, que también pues hay que tratar de mejorar que no sean obesos, para que puedan ser sometidos a estos tratamientos hormonales, que si no se dan adecuadamente esta suplementación hormonal, pues sí va a haber riesgos de presentar infartos, de presentar trombosis, de presentar incluso hasta los cambios hormonales nos pueden llevar a depresión, y una persona que no está bien acompañada pues puede incluso hasta caer a un suicidio. Entonces, hay riesgos, sí los hay, pero si está bajo manos de expertos, no hay ninguna complicación y se puede llevar a cabo sin problema. Ahora también, ¿hay algún dato, estadística respecto a estos datos en México? En relación acá. A las personas que hacen este cambio de género y, bueno, su longevidad, llegan a presentar cuestiones de cáncer. Fíjate que estadísticamente hay un dato que me llama a mí la atención, y es como ¿cómo decirlo? La edad promedio de vida de una persona trans, y no sé identificar en función a qué va, pero estamos hablando de que no pasan de los 40 años. Entonces, aquí mi duda, hay como varias variables, ¿no?, dentro de la investigación. Es
a qué edad empezaron, si la muerte, ¿no? O el fallecimiento fue como natural a causa de una enfermedad, por suicidio, por homofobia, ¿no? O sea, si me explico, o sea, nada más te dan como el dato estadístico, pero no hay como esta precisión, o al menos esto que yo, esta información que yo obtuve. Es complicado De entrada, tener como datos. México es un país que no hace estadística. Entonces, Sí. lamentablemente es muy difícil acceder a este tipo de información. Sin embargo, pues como les comentaba, si es una persona que está bien acompañada, está bien tratada, un acompañamiento de un experto, un endocrinólogo, de un psiquiatra, de un médico internista que lleve y que controle todas las enfermedades que se podrían generar a partir de los cambios hormonales, es una persona que no debería de tener complicaciones y puede llegar a una edad adulta sin alguna otra alteración. ¿De acuerdo? Pues obviamente si dentro de la cirugía transgénero, si se hace una persona una orquiectomía, que es el retiro de las gónadas masculinas de los testículos, pues disminuye de cierta forma la incidencia de cáncer, pero pues por ejemplo su próstata sigue ahí porque la próstata no se quita. Entonces sí podríamos encontrar una persona que se reasignó su sexo y que cuando llegue a una edad adulta tenga cáncer de próstata. Sí, claro. Obviamente va a ser mucho menos porque sabemos que el cáncer de próstata no necesariamente es asociado al estímulo hormonal, pero sí una parte, si es la exposición a la testosterona, es uno de los factores, ¿de acuerdo? Pero no es el único, entonces pueden seguir presentando situaciones de cáncer sin ninguna complicación. No sé, ¿gusta Mafer agregar algo más a estos temas? Pues en relación a personas trans, por ejemplo, una de las grandes preguntas que hay es cuánto cuesta, ¿no?, este tratamiento. Y digo, hay grupos de médicos particulares que se dedican como al trabajo en este sentido, pero algo que a lo mejor también no se sabe es que el sector de salud pública sí cuenta con tratamientos incluidos en su esquema para personas trans y es completamente gratuito. Por ejemplo, la parte de la sustitución hormonal sí la pueden obtener, por ejemplo, en el Seguro Social, en el ISSSTE, y bueno, también lleva todo un protocolo, ¿no? Claro. Y hay como una valoración y todo esto, pero sí pueden tener acceso, por ejemplo, de manera gratuita. Entonces, que a veces eso también puede ser una limitante porque, digo, puede presentarse en cualquier estrato social. Entonces, de repente sí genera como un poco de incertidumbre, ¿no? Esta parte de, bueno, y qué costos hay, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Por cuánto tiempo? Porque pues estamos hablando de que muy probablemente sean un tiempo pues bastante alargado, ¿no? Sí, claro. De trabajo multidisciplinario. No es una cirugía que se haga y se dé de alta al paciente al mes y ya se deje de acompañar. No, claro que no. Y aún al momento de que se realizó la cirugía, pues se tiene que ver un acompañamiento de su cirujano plástico, de su cirujano general, el urólogo experto en reconstrucción, para que este cambio pues no se atrofie y pueda pues seguir por a lo largo de los años. Y en cuanto a la situación de costos, pues sí, sabemos que es un procedimiento, es una intervención que es cara, que es complicada, y como son pocos los grupos de expertos que actualmente la ofrecen, pues con mayor razón a veces puede ser inaccesible. Afortunadamente con este tema de diversidad y de inclusión que cada vez se escucha más, efectivamente poco a poco ya la situación del sector salud pues va incluyendo este tratamiento
y pues llegará un momento donde completamente pueda ser acompañado en el sector salud, en el sector público, y pues la persona tenga menos gastos, ¿de acuerdo? Pero sí es un procedimiento caro, y si hablamos acerca de precios es un poquito difícil porque pues obviamente depende de la ciudad, depende del lugar, depende mucho de la persona. Digo, es incluso una persona que pudiera tener un servicio de gastos médicos mayores, sí lo incluye. Ajá. Entonces podría ser una forma de que se pudiera hacer. ¿De acuerdo? Y aquí pues también lo importante es tomar en cuenta esta parte de la diversidad, ¿no? No nos olvidemos de la difusión en función a que todos pues vamos a ser diferentes, independientemente de lo que sea y de los gustos, las preferencias, de con lo que me identifico, o sea, todos vamos a ser distintos. Entonces, el poder tener acceso a la información y el tener la apertura a conocer estos temas que a lo mejor no están inmiscuidos en mi vida, pues me permite también a lo mejor ser empática o empático con el otro y la otra. Y entonces poder entender que a lo mejor pues en mi vida no aplica, pero en la vida de alguien más sí, y lo que pueda vivir y lo que pueda pasar, ¿no? Y entonces es como fomentar esta parte. Me encanta porque dicen que yo pues siempre meto los valores, pero es una realidad. O sea, el valor del respeto, ¿no? De la aceptación, de la tolerancia, el reconocer que hay gente diferente a mí y pues sobre todo esta cuestión como del amor o de del amor hacia el ser humano, ¿no? Independientemente al género que quiera o al cual pertenezca. Así es. Pues ya, por el simple hecho de ser humano, pues valorarlo, ¿no? Y respetarlo en ese sentido. Incluirlo y darle el amor exactamente porque no es él, no es ella, es un ser humano que merece respeto, merece amor y tiene el mismo derecho que todos a que lo identifiquemos, que lo respetemos y que pueda ser amado. Sí, sobre todo pues venimos a este mundo a ser felices, ¿no? Entonces, si parte de su felicidad es a lo mejor tener que pasar por ciertos procesos para poder tener o ser lo que quiero ser y ser feliz, pues, ¿qué más da si concuerdo o no con eso, ¿no? Entonces, sería como esta parte de un poco de análisis personal, ¿no? Hasta qué punto puedo manejar o no el tema, respetar o no, o tener la apertura de conocer más sobre ello, sobre todo en función a esto, ¿no? Que hablábamos de las redes sociales, de la información que surge. Es bueno, a lo mejor no entiendo en función a qué va este término no binario. Bueno, pues a lo mejor investigo, no lo voy a aplicar yo en mí, pero bueno, ya entendí y sé que hay alguien que sí lo requiere así, ¿no? Y hasta ahí a lo mejor queda, o bien puedo ser partícipe de la divulgación y de fomentar, como no, esta inclusión en el lenguaje que creo yo que no nos genera mayor conflicto. Digo, habrá 1001 áreas, ¿no?, que también tenemos que incluir, pero pues por algo se empieza. Claro. Pues Mafer, muchísimas gracias. No, pues gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Qué mejor que haber escuchado la opinión de un experto, de una experta, en estos temas. Y pues te agradecemos. Vamos a estarte invitando en nuevos temas en cuanto abordemos situaciones de sexualidad. Claro que sí, yo encantada. Muchísimas gracias por la invitación y yo encantada de hablar de esto. Mafer, y si quieren más información, sobre todo los papás o alguna persona que esté pasando por esto y necesite hablar contigo, más información, solucionar dudas, ¿dónde te pueden localizar? Sí, claro que sí. Estoy en Facebook como Mafer Sexóloga.
En Twitter estoy como @sexmafer, en Instagram estoy como mafersexóloga, digo, ya es como mi sellito, entonces claro que sí, con todo gusto puedo resolver dudas, ¿no? En relación a este tema o cualquier otro, claro que me pueden contactar. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y doctor Omar, por favor, si hay más información que alguien necesitara respecto a todo lo que es el proceso fisiológico, cambios, riesgos también, y también una cuestión de resolución de dudas por parte de un experto, ¿dónde lo pueden localizar? Claro que sí, Alejandro. Pues en nuestras redes sociales igualmente nos encontramos en Facebook como Dr. Omar Palomo Urólogo, en Twitter de la misma forma, Dr. Palomo Urólogo, y en nuestra página web y dromarpalomourólogo.com. Pues muchísimas gracias por estar una vez más. Mi nombre es Alex Gaitán. Gracias por acompañarnos en el Laboratorio de tu Cuerpo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Soy el Dr. Omar Palomo. Gracias por escuchar el Laboratorio de tu Cuerpo.